El sol descendía sobre las 7 colinas de Roma con una lentitud que parecía presagiar algo más que el simple término de un día. Era el año 360, y el aire mismo que recorría las calles empedradas llevaba consigo un sabor amargo, una inquietud que se filtraba entre las columnas de mármol y los muros de las domus patricias. El imperio, que había conocido décadas de relativa paz para los cristianos bajo el estandarte de Constantino y sus sucesores, comenzaba a temblar bajo los pasos de un nuevo emperador cuyo nombre pronto resonaría en los labios de los fieles como una maldición: Juliano, el apóstata. ¿Quién habría imaginado que aquel sobrino de Constantino, educado en la fe del Nazareno, traicionaría la cruz para abrazar nuevamente los altares ensangrentados de Júpiter y Marte? En el corazón de Roma, cerca del Palatium Licinianum, se alzaba la noble casa de Flaviano, prefecto de la ciudad, cuya reputación de justicia e integridad era conocida incluso entre aquellos que no compartían su fe. Flaviano era un hombre de porte digno, curtido por años de servicio al imperio, pero su verdadera grandeza no residía en los honores públicos que había acumulado, sino en la firmeza silenciosa con la que había plantado su hogar sobre la roca de la fe cristiana. A su lado, Dafrosa, su esposa, era como un jardín amurallado, una mujer de oración cuya belleza interior superaba cualquier adorno externo. Juntos habían educado a sus 2 hijas, Viviana y Demetria, en el amor a Cristo, transmitiéndoles no solo palabras piadosas, sino el testimonio vivo de una entrega total. En aquella casa resonaban los salmos al amanecer, y la mesa se compartía con los pobres que tocaban a su puerta, porque para Flaviano y Dafrosa, servir a Cristo significaba servir a los últimos. Viviana, la mayor de las hijas, había llegado a sus 15 años con una gracia que desmentía su juventud. Su rostro, enmarcado por cabellos oscuros que caían sobre sus hombros como un velo de seda, reflejaba una serenidad que parecía nacida no de la ignorancia del mundo, sino de una comprensión más profunda de su verdadero destino. No era la belleza mundana lo que la distinguía, aunque la poseía, sino una luz interior que brotaba de su comunión constante con Dios, una intimidad forjada en largas horas de oración en el rincón más apartado de la casa. Demetria, apenas 2 años menor, compartía con su hermana no solo los rasgos familiares, sino también esa firmeza espiritual que sus padres habían cultivado con paciencia en el huerto de sus almas. Ambas jóvenes habían consagrado su virginidad a Cristo, siguiendo el ejemplo de tantas vírgenes cristianas que habían elegido al esposo celestial por encima de cualquier promesa terrena. En la sencillez de su hogar, ignoraban que sus nombres pronto serían escritos con letras de fuego en el libro de los mártires. Pero el horizonte se oscurecía con rapidez aterradora. Juliano, apenas 3 años en el trono, había comenzado a desmantelar sistemáticamente todo lo que Constantino había construido. Los edictos que favorecían a los cristianos fueron revocados uno tras otro, como si fueran pergaminos inútiles arrojados al fuego. Los templos paganos, algunos de ellos ya convertidos en iglesias, volvieron a abrirse con ceremonias que apestaban a sangre de animales sacrificados. El emperador, en su arrogancia filosófica, creía que podía restaurar la gloria antigua de Roma devolviendo al pueblo los dioses de piedra que Cristo había derribado. Sin embargo, lo que Juliano no comprendía en su ceguera es que la fe verdadera no se extingue con edictos imperiales, sino que arde con mayor intensidad cuando es oprimida. El fuego que él pretendía apagar estaba a punto de convertirse en una hoguera inextinguible, alimentada por la sangre de los testigos que preferirían morir antes que negar al Dios vivo. En las calles de Roma comenzaron a susurrarse nombres, listas de familias prominentes que debían ser sometidas a prueba. Los espías del emperador recorrían los barrios aristocráticos tomando nota de quienes se negaban a participar en los sacrificios públicos, de quienes cerraban sus puertas cuando pasaban las procesiones paganas. El nombre de Flaviano apareció pronto en esos registros funestos. Su posición como prefecto lo hacía especialmente vulnerable, porque su apostasía habría sido una victoria propagandística para el emperador, mientras que su resistencia se convertiría en un escándalo que debía ser castigado con ejemplaridad. Aproniano,
el nuevo gobernador designado por Juliano para ejecutar sus políticas de persecución, fijó sus ojos en la casa de Flaviano con una mezcla de desprecio y determinación. Este hombre, de corazón endurecido como el pedernal, no conocía la piedad ni la misericordia. Para él, los cristianos eran traidores al imperio, enemigos de la gloria de Roma que debían ser erradicados como se arranca la mala hierba de un campo de trigo. Así, mientras el sol continuaba su descenso sobre Roma y las sombras se alargaban sobre los tejados de la ciudad eterna, la familia de Flaviano cenaba junta en su triclinium, ajenos todavía al horror que se avecinaba. Dafrosa servía el pan con manos amorosas, Flaviano bendecía los alimentos con su voz grave y serena, Viviana y Demetria compartían miradas cómplices mientras conversaban sobre las escrituras que habían meditado esa mañana. Era una escena de paz doméstica, una estampa de felicidad sencilla que pronto sería destrozada por la furia del poder. Pero en aquel momento, en aquella última cena en la que aún eran una familia completa, ninguno de ellos sospechaba que estaban a punto de iniciar el camino más glorioso y terrible que un ser humano puede recorrer, el camino del martirio. La tormenta estaba por desatarse, y con ella vendría la prueba suprema que revelaría si su fe era, como creían, más fuerte que la muerte misma. La tormenta no tardó en desatarse con una violencia que sobrepasó los peores presagios. Apenas habían transcurrido unas semanas desde aquella última cena en paz cuando los soldados de Aproniano irrumpieron en la casa de Flaviano al amanecer, derribando las puertas con sus espadas desenvainadas y llenando los corredores de gritos y amenazas. El prefecto fue arrestado sin miramientos, arrastrado fuera de su hogar como si fuera un criminal común, mientras Dafrosa intentaba proteger a sus hijas ocultándolas tras sus propios brazos temblorosos. Flaviano, aquel hombre que había administrado justicia en Roma con mano firme pero compasiva, se encontraba ahora despojado de toda dignidad humana, encadenado como un esclavo, conducido hacia un destino que él conocía perfectamente porque lo había visto aplicar a otros cristianos durante los años más oscuros del imperio. Pero en sus ojos no había terror, solo una resignación luminosa que desconcertaba a sus captores, como si supiera un secreto que los hacía invencibles en medio de su aparente derrota. Aproniano no perdió tiempo en ejecutar su plan meticuloso de destrucción. Flaviano fue llevado ante un tribunal improvisado donde se le ofreció una elección brutal y simple, sacrificar a los dioses del imperio o perder su vida y todos sus bienes. La respuesta del prefecto resonó en la sala con una claridad que hizo temblar los muros: jamás traicionaría a Cristo, el único rey verdadero, aunque le costara todo lo que poseía en este mundo transitorio. Aquellas palabras sellaron su destino de manera inmediata e irrevocable. Fue condenado al exilio, despojado de su cargo, de su fortuna, de su casa, de todo aquello que los hombres consideran valioso. Lo enviaron lejos de Roma, a las tierras más áridas y despobladas del imperio, donde el sol quemaba sin piedad y el agua escaseaba como la esperanza. Allí, en aquel desierto de piedra y arena, Flaviano pereció en cuestión de días, consumido por las fiebres y el agotamiento, pero con el nombre de Jesús en sus labios hasta el último aliento. Dafrosa corrió una suerte aún más terrible en su brevedad. Aproniano, enfurecido porque la esposa de Flaviano se negaba igualmente a apostatar, ordenó su ejecución inmediata sin siquiera concederle el consuelo de un proceso formal. La noble matrona fue decapitada en las afueras de la ciudad, en un lugar donde se ejecutaba a los criminales más viles, como si su fe fuera el peor de los delitos contra Roma. Su cabeza rodó sobre el polvo mientras su sangre empapaba la tierra seca, pero quienes presenciaron su muerte juraron después que había muerto con una sonrisa en el rostro, pronunciando palabras de perdón para sus verdugos. El cuerpo de Dafrosa fue recogido clandestinamente por algunos cristianos valientes que desafiaron las órdenes imperiales, y lo sepultaron en las catacumbas donde ya descansaban tantos mártires anónimos. En cuestión de horas, Viviana y Demetria habían quedado completamente huérfanas, sin padre ni madre, sin protección ni amparo humano, expuestas a la crueldad de un mundo que las odiaba por el único crimen de amar a Cristo más que a sus propias vidas. La casa que había sido su refugio fue confiscada de inmediato por orden del gobernador.
Todo lo que sus padres habían acumulado con años de trabajo honesto fue saqueado por los oficiales imperiales, que se repartieron los muebles, las vajillas, las telas preciosas y hasta los pequeños tesoros familiares como si fueran botín de guerra. Las dos hermanas fueron expulsadas de su hogar ancestral y confinadas a una celda oscura y húmeda en las profundidades de un edificio público, un calabozo donde apenas entraba la luz del día y donde el aire se volvía irrespirable por el olor a moho y miseria. Aproniano había diseñado para ellas un tormento especialmente refinado en su crueldad. No las ejecutaría rápidamente como a su madre, sino que las dejaría morir lentamente de hambre y desesperación, para que el sufrimiento prolongado quebrara su resistencia y las obligara a renegar de su fe. Les retiraron todo alimento, toda agua, toda comodidad mínima. Las jóvenes fueron abandonadas en aquella celda como se abandona a los animales condenados, para que la inanición hiciera su trabajo lento e implacable. Demetria, cuyo cuerpo era más frágil que el de su hermana mayor, comenzó a declinar rápidamente. El hambre la consumía como un fuego invisible que devoraba sus fuerzas día tras día, hora tras hora. Su piel se volvió pálida como el mármol, sus ojos se hundieron en sus cuencas, su respiración se hizo cada vez más débil y entrecortada. Viviana la sostenía en sus brazos durante las largas noches interminables, susurrándole al oído palabras de consuelo y oraciones que habían aprendido juntas de labios de su madre. La celda se convirtió en un templo diminuto donde las dos hermanas ofrecían su sufrimiento como un sacrificio vivo a Dios, uniéndose místicamente al sacrificio de Cristo en la cruz. Demetria, en sus últimos momentos de lucidez, miró a Viviana con una intensidad sobrenatural y le dijo que pronto estaría en el cielo intercediendo por ella, que no temiera lo que vendría después porque la gracia de Dios era más fuerte que cualquier tormento. Y entonces, con un último suspiro que sonó como un canto de victoria, la hermana menor entregó su espíritu, muriendo en los brazos de Viviana que la abrazaba con todas sus fuerzas, como si pudiera retenerla en este mundo con la intensidad de su amor. Viviana permaneció sola con el cadáver de su hermana durante horas que le parecieron siglos. El silencio de aquella celda era tan profundo que podía escuchar los latidos de su propio corazón, cada pulsación un recordatorio de que ella aún vivía mientras todo su mundo había muerto. Su padre exiliado y muerto lejos de casa, su madre decapitada como una criminal, su hermana fallecida de hambre en sus brazos, y ella misma esperando un destino que intuía sería aún más terrible. ¿Por qué Dios había permitido que su familia fuera destruida de manera tan brutal y completa? ¿Dónde estaba la protección divina que sus padres habían predicado con tanta convicción? Estas preguntas atravesaban su mente como flechas envenenadas, tentándola al desespero y a la duda. Pero en lo más profundo de su alma, más allá del dolor y la confusión, ardía todavía una llama inextinguible de fe que ningún sufrimiento podía apagar. Viviana comprendió en aquel momento de soledad absoluta que Dios no había abandonado a su familia, sino que los había elegido para un honor supremo, el honor de morir por Cristo y de ser contados entre sus testigos eternos. Y si ese era su destino, lo aceptaría con la misma serenidad con que su padre había aceptado el exilio, con la misma alegría con que su madre había ofrecido su cuello a la espada, con la misma paz con que Demetria había cerrado los ojos por última vez. Cuando los guardias llegaron para retirar el cuerpo sin vida de Demetria, Viviana apenas tuvo tiempo de besar por última vez la frente fría de su hermana antes de ser arrancada de aquella celda que había sido su tumba compartida. La luz del día la cegó momentáneamente, acostumbrada como estaba a la penumbra perpetua del calabozo, y tuvo que entrecerrar los ojos mientras era conducida por las calles de Roma hacia un destino que desconocía. Los transeúntes se apartaban a su paso, algunos con desprecio, otros con curiosidad morbosa, unos pocos con compasión silenciosa que no osaban manifestar abiertamente por temor a ser identificados como cristianos. Viviana caminaba con la cabeza erguida a pesar de su debilidad extrema, con los pies descalzos sangrando sobre las piedras calientes, consciente de que cada paso la alejaba de todo lo conocido y la acercaba hacia una prueba que aún no podía imaginar en toda su perversidad. Aproniano había diseñado para ella un tormento mucho más sutil y cruel que la simple ejecución. En su mente retorcida,
Había concebido un plan que consideraba ingenioso: si no podía destruir el cuerpo de Viviana mediante el hambre, destruiría su alma mediante la corrupción. Para ello había elegido a una mujer llamada Rufina, conocida en los círculos más sórdidos de Roma como una alcahueta de extraordinaria habilidad para quebrar voluntades y pervertir conciencias. Rufina era una criatura formada en el vicio, una mujer que había hecho de la degradación moral su oficio y su arte, y que se enorgullecía de poder transformar a las jóvenes más virtuosas en cortesanas dispuestas a venderse al mejor postor. Su casa, situada en uno de los barrios más opulentos de la ciudad, era por fuera una villa respetable, pero por dentro un laberinto de tentaciones cuidadosamente diseñadas para seducir y destruir. Aproniano le había prometido una suma considerable si conseguía hacer apostatar a Viviana mediante la corrupción de su pureza, porque razonaba que una virgen consagrada que cayera en el pecado carnal renunciaría después fácilmente a su fe por vergüenza y desesperación. Viviana fue entregada a Rufina como se entrega una oveja al lobo. La alcahueta recibió a la joven con una sonrisa que pretendía ser maternal pero que ocultaba mal la codicia y la malicia que habitaban en su corazón. Le ofreció un baño perfumado para limpiar la suciedad del calabozo, ropas lujosas de seda y lino para reemplazar sus harapos, alimentos exquisitos servidos en vajillas de plata para satisfacer el hambre que la había atormentado durante semanas. Rufina desplegó ante los ojos de Viviana todas las comodidades y placeres que el mundo podía ofrecer, hablándole con voz melosa sobre lo absurdo que era sacrificar la juventud y la belleza por un Dios invisible mientras la vida terrenal ofrecía tantas delicias tangibles e inmediatas. Le describió con palabras seductoras la vida que podría tener si renunciaba a su fanatismo religioso: banquetes suntuosos, admiradores ricos y poderosos, joyas que brillarían sobre su piel joven, una existencia de lujo y placer sin fin. ¿Acaso no era una locura rechazar todo eso por aferrarse a creencias que solo le habían traído sufrimiento y muerte a toda su familia? Pero Viviana, aunque su cuerpo estaba devastado por el hambre y el dolor, poseía un espíritu que se había fortalecido en el crisol del sufrimiento. Cada palabra de Rufina rebotaba contra el muro invisible de su fe como flechas que se quiebran contra una roca. La joven mártir escuchaba en silencio las propuestas de la alcahueta, pero su corazón permanecía inmutable, anclado en una certeza que ningún argumento mundano podía socavar. Viviana sabía, con una sabiduría que trascendía su edad, que todos los placeres que Rufina le ofrecía eran como flores que se marchitan al amanecer, hermosas en apariencia pero vacías de sustancia eterna. ¿Qué valían los banquetes comparados con el banquete celestial? ¿Qué significaban las joyas terrenales frente a la corona incorruptible que aguardaba a los mártires? ¿Qué importancia tenían los admiradores mortales cuando ya había entregado su corazón al esposo inmortal? En su interior, Viviana dialogaba constantemente con Cristo, pidiéndole la fuerza para resistir cada nueva tentación, ofreciéndole cada prueba como un acto de amor que sellaba más profundamente su consagración. Los días se sucedían en aquella casa de perdición como olas que intentan erosionar un acantilado. Rufina modificaba sus estrategias, alternando entre la dulzura y la dureza, entre las promesas y las amenazas, entre la seducción y la intimidación. Llevó ante Viviana a jóvenes que habían sucumbido a sus artes, mujeres que habían cambiado la virtud por el vicio y que ahora intentaban convencer a la santa de que no había vergüenza en seguir sus pasos. Organizó encuentros con hombres poderosos que ofrecían matrimonio y protección a cambio de que renunciara a su cristianismo. Incluso llegó a amenazarla con torturas si continuaba resistiéndose a sus propuestas, porque la alcahueta temía perder la recompensa prometida por Aproniano y su reputación de nunca haber fallado en corromper a sus víctimas. Pero cada estratagema se estrellaba contra la fortaleza interior de Viviana. Cada ataque se disolvía ante la serenidad sobrenatural que emanaba de aquella joven que había aprendido a vivir no según la carne sino según el espíritu. La batalla que se libraba en aquella casa no era visible a los ojos humanos, pero en el mundo espiritual se desarrollaba un combate titánico entre las fuerzas del mal que buscaban arrastrar un alma hacia la perdición y la gracia divina que la sostenía firme en la luz. Finalmente, después de días que se convirtieron en semanas de fracaso absoluto, Rufina tuvo que admitir su derrota.
Por primera vez en su larga y vergonzosa carrera, se había encontrado con un espíritu que no podía quebrar, con una voluntad que ninguna tentación podía doblegar. La alcahueta, humillada y furiosa, devolvió a Viviana a Aproniano con un informe que era tanto una confesión de su impotencia como una advertencia sobre la fuerza inexplicable que residía en aquella joven aparentemente frágil. Le dijo al gobernador que había intentado todo, absolutamente todo lo que estaba en su poder y experiencia, pero que Viviana permanecía tan pura e incorruptible como el día en que había llegado a su casa. Rufina no podía comprenderlo, porque su mente corrompida era incapaz de concebir un amor tan grande que hiciera despreciables todos los placeres terrenales. Lo que ella no entendía es que Viviana no resistía las tentaciones por mero orgullo o terquedad, sino porque había gustado ya algo infinitamente más dulce que cualquier cosa que el mundo pudiera ofrecer, la intimidad con Dios, la paz que sobrepasa todo entendimiento, la certeza de ser amada con un amor eterno e incondicional. Aproniano recibió a Viviana de vuelta con una mezcla de admiración involuntaria y rabia creciente. Aquella adolescente huérfana y desamparada había derrotado todos sus planes, había resistido el hambre, la soledad, la muerte de su familia y ahora la tentación más refinada. El gobernador comprendió entonces que no quedaba más remedio que proceder al castigo final, porque mantener viva a Viviana se había convertido en un desafío intolerable a su autoridad y un ejemplo peligroso para otros cristianos. La miró fijamente, buscando en sus ojos algún signo de miedo o arrepentimiento, pero solo encontró una serenidad luminosa que lo perturbó profundamente. Y en ese momento, Aproniano supo que estaba derrotado, porque aunque pudiera destruir el cuerpo de aquella joven, jamás podría tocar su alma que ya había volado más allá de su alcance. El tribunal de Aproniano se alzaba en el corazón del poder imperial romano, un espacio diseñado para intimidar y someter a quienes osaban desafiar la autoridad del emperador. Las columnas de mármol se elevaban hacia techos decorados con frescos que glorificaban las victorias militares del imperio, mientras que en el centro de la sala se encontraba el estrado desde el cual el gobernador dictaba sentencias que determinaban la vida o la muerte de los acusados. Era un lugar donde muchos hombres fuertes habían temblado, donde nobles poderosos habían suplicado clemencia, donde guerreros curtidos en batallas habían bajado la cabeza en señal de sumisión. Y ahora, en ese mismo espacio cargado de poder y amenaza, fue conducida una joven de 15 años, descalza, vestida con harapos, debilitada por el hambre y el sufrimiento, pero con una luz en sus ojos que ninguna oscuridad podía extinguir. Aproniano la observó desde su trono elevado con una mezcla de curiosidad y desprecio que luchaban por dominar su expresión. Había esperado encontrar a una muchacha quebrada, humillada por los días pasados en casa de Rufina, dispuesta quizás a negociar su salvación a cambio de alguna concesión religiosa menor que le permitiera salvar las apariencias. Pero lo que vio fue algo completamente diferente. Viviana permanecía de pie con una dignidad que desafiaba su condición miserable, con la cabeza erguida no por orgullo sino por una convicción interior que la sostenía más firmemente que cualquier estructura externa. El gobernador sintió una irritación creciente ante esta escena, porque en su experiencia, el poder siempre terminaba doblegando la voluntad, y sin embargo aquí estaba esta adolescente que parecía inmune a las leyes fundamentales que gobernaban las relaciones humanas de dominación y sumisión. ¿Cómo era posible que alguien tan débil en apariencia se mostrara tan fuerte en realidad? La voz de Aproniano resonó en la sala con una autoridad que había hecho temblar a senadores y generales. Le recordó a Viviana su situación desesperada, huérfana, sin patrimonio, sin protección, completamente a merced de su voluntad que podía condenarla a muerte con un simple gesto de su mano. Le describió en detalle los tormentos que aguardaban a quienes se negaban a obedecer los edictos imperiales, el potro de tortura que descoyuntaba los miembros, las garras de hierro que desgarraban la carne, el fuego que quemaba lentamente hasta consumir el cuerpo entero. Le ofreció una última oportunidad de salvarse mediante un acto simbólico mínimo, simplemente arrojar un grano de incienso sobre el altar de los dioses romanos. Un gesto que tomaría apenas un instante pero que le devolvería la libertad y quizás incluso parte de su patrimonio confiscado.
Aproniano presentó esta propuesta como un acto de generosidad extraordinaria, una misericordia que no merecía pero que él, en su magnanimidad, estaba dispuesto a concederle si mostraba aunque fuera una pizca de sensatez y cordura. El silencio que siguió a las palabras del gobernador pareció extenderse por toda la eternidad. Los asistentes al tribunal, acostumbrados a presenciar capitulaciones rápidas ante amenazas mucho menores, contenían la respiración esperando la respuesta de aquella joven que parecía tan frágil como una caña sacudida por el viento. Pero cuando Viviana abrió sus labios para hablar, las palabras que brotaron de su boca no fueron súplicas ni lamentos, sino una declaración de fe que resonó con una firmeza que parecía imposible en alguien de su edad y condición. Proclamó que Cristo era su único Señor y Salvador, el Dios verdadero ante el cual todos los ídolos de Roma no eran más que piedras mudas y madera inerte sin poder ni vida. Declaró que prefería morir 1000 veces antes que traicionar al esposo celestial al cual había consagrado su virginidad y su existencia entera. Afirmó que los tormentos que Aproniano describía con tanto detalle no eran más que el paso breve hacia una gloria eterna que ningún ojo mortal había visto ni ningún oído había escuchado. Sus palabras no contenían arrogancia ni desprecio hacia sus perseguidores, sino más bien una compasión profunda por aquellos que en su ceguera espiritual no podían comprender la verdad que ella veía con tanta claridad. El efecto de esta respuesta sobre Aproniano fue devastador. El gobernador, acostumbrado a ser obedecido sin cuestionamiento, sintió que su autoridad era desafiada de la manera más fundamental posible. No era simplemente que Viviana se negara a obedecer sus órdenes, sino que lo hacía desde una posición de superioridad moral que invertía completamente la dinámica aparente del poder. En ese momento, quedó claro para todos los presentes quién era realmente el vencedor y quién el vencido en aquel enfrentamiento. El gobernador con todo su poder temporal parecía pequeño y limitado, mientras que la joven mártir irradiaba una grandeza que provenía de una fuente más allá de este mundo. Aproniano intentó argumentar, razonar, amenazar con tormentos cada vez más terribles, pero cada palabra suya rebotaba inútilmente contra la fe inconmovible de Viviana. Era como si estuviera luchando contra el viento, golpeando el agua, intentando detener el amanecer con sus manos desnudas. Finalmente, cuando quedó claro que ningún argumento ni amenaza lograría quebrar la voluntad de aquella joven extraordinaria, Aproniano tomó la decisión que había estado posponiendo porque en el fondo de su corazón sabía que con ella admitía su propia derrota. Pronunció la sentencia de muerte con una voz que intentaba sonar firme pero que traicionaba la perturbación interior que lo consumía. Viviana sería atada a una columna en el centro de Roma y azotada públicamente hasta que muriera, como escarmiento para todos aquellos que consideraran desafiar la voluntad del emperador. Su cuerpo sería dejado después a merced de los perros callejeros, negándole incluso el consuelo de una sepultura digna. El gobernador esperaba que esta sentencia brutal arrancaría finalmente alguna señal de miedo en los ojos de Viviana, algún temblor en sus labios que le devolviera la sensación de control sobre la situación. Pero lo que vio lo perturbó aún más profundamente. La joven recibió la sentencia de muerte con la misma serenidad con que recibiría una bendición, como si Aproniano acabara de ofrecerle no el tormento sino la liberación. Mientras los guardias se acercaban para llevarla hacia el lugar de su martirio, Viviana elevó sus ojos al cielo y pronunció una oración que quedó grabada en la memoria de quienes la escucharon. Agradeció a Dios por considerarla digna de sufrir por su nombre, pidió perdón para sus perseguidores que no sabían lo que hacían, suplicó que su sacrificio fortaleciera la fe de otros cristianos que enfrentarían pruebas similares. Su voz, aunque debilitada por el ayuno y el sufrimiento, llenó la sala del tribunal con una dulzura y una paz que contrastaban absolutamente con el ambiente de violencia y muerte que la rodeaba. Algunos de los presentes, paganos endurecidos que habían presenciado incontables ejecuciones sin inmutarse, sintieron lágrimas inexplicables brotando de sus ojos. Otros, cristianos ocultos que habían asistido al juicio temiendo por su propia seguridad, sintieron su fe reavivada como brasas que vuelven a arder cuando se les sopla. Y Aproniano, sentado en su trono de autoridad, experimentó por primera vez en su vida la sensación aterradora de haber cometido un error irreparable, de haber tocado algo sagrado que debería haber permanecido intocado.
La joven mártir fue conducida fuera del tribunal hacia su destino final. Los pasos que la llevaban hacia la columna de su martirio eran también los pasos que la acercaban hacia la consumación de su amor por Cristo. En su corazón no había espacio para el miedo, porque había comprendido la verdad fundamental que escapa a quienes viven solo para este mundo, que la muerte no es el final sino el principio, que perder la vida por Cristo es la única manera de ganarla verdaderamente, que un instante de fidelidad vale más que una eternidad de compromiso cobarde. La columna se alzaba en el centro de la plaza pública como un árbol sin ramas, testigo mudo de incontables ejecuciones que habían manchado su piedra blanca con la sangre de los condenados. Era una mañana del mes de diciembre, cuando el sol invernal apenas calentaba el aire gélido que barría las calles de Roma con su aliento cortante. La multitud comenzaba a congregarse alrededor del lugar designado para el martirio, algunos movidos por la curiosidad morbosa que atrae a los seres humanos hacia el espectáculo del sufrimiento ajeno, otros empujados por el odio fanático contra los cristianos que se atrevían a desafiar los dioses del imperio. Pero entre la muchedumbre también se ocultaban rostros marcados por lágrimas apenas contenidas, cristianos que habían venido a acompañar a Viviana en su última hora, arriesgando su propia seguridad para testimoniar el sacrificio de aquella joven que estaba a punto de sellar con su sangre la verdad de su fe. Cuando trajeron a Viviana ante la columna, un murmullo recorrió la multitud como una ola invisible. Su aspecto era el de alguien que había atravesado el valle de sombra de muerte, el cuerpo demacrado por el hambre prolongada, la piel pálida como el marfil antiguo, los pies descalzos marcados por las heridas del camino. Sin embargo, en su rostro no había terror ni desesperación, sino una serenidad sobrenatural que desconcertaba a quienes esperaban presenciar el espectáculo de una víctima quebrada por el miedo. Sus ojos, profundos y luminosos, parecían estar mirando algo que los demás no podían ver, como si ya contemplara las puertas del cielo que se abrían para recibirla. Los verdugos, hombres endurecidos por años de ejecutar las sentencias más brutales del imperio, sintieron una extraña incomodidad ante aquella mirada que no los acusaba pero que de alguna manera los juzgaba con una autoridad que no provenía de este mundo. La ataron a la columna con cuerdas ásperas que se hundían en su carne delicada, alzando sus brazos por encima de su cabeza de manera que su cuerpo quedó completamente expuesto a los azotes que vendrían. Le arrancaron las ropas que cubrían su espalda, desnudándola ante la mirada de la multitud en un intento deliberado de humillarla y quebrar su dignidad antes de quebrar su cuerpo. Pero Viviana, incluso en aquella posición de vulnerabilidad absoluta, mantenía una compostura que transformaba la escena de humillación en un cuadro de dignidad inquebrantable. Cerró sus ojos y comenzó a orar en voz baja, pronunciando palabras que solo Dios podía escuchar, ofreciendo de antemano el sufrimiento que estaba por venir como un sacrificio voluntario de amor. En su mente resonaban las palabras de las Escrituras que había memorizado en los días felices de su infancia: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. No temáis a los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma. El primer golpe cayó sobre su espalda con la fuerza brutal del verdugo que blandía el flagelo de cuerdas entrelazadas con fragmentos de plomo. El sonido del impacto resonó en la plaza como un trueno seco, seguido inmediatamente por el jadeo involuntario que escapó de los labios de Viviana mientras su cuerpo se contraía contra la columna. El dolor era indescriptible, una explosión de fuego líquido que recorría cada nervio desde el punto de impacto hasta las extremidades más lejanas de su ser. La piel joven se abrió inmediatamente bajo el golpe, dejando surcos sangrantes que comenzaron a teñir de rojo la piedra blanca de la columna. Pero antes de que su mente pudiera procesar completamente el primer golpe, vino el segundo, y luego el tercero, y después una sucesión implacable de azotes que caían sobre su espalda como una tormenta de hierro y fuego. Cada impacto arrancaba más carne, cada latigazo profundizaba las heridas, cada golpe acercaba más su cuerpo frágil al límite de lo que un ser humano puede soportar. En medio de aquel tormento físico que superaba toda imaginación, algo extraordinario comenzó a suceder en el espíritu de Viviana. El dolor, en lugar de destruir su fe, la purificaba como el oro se purifica en el crisol del fuego. Con cada azote que recibía,
sentía que las ataduras que la ligaban a este mundo se iban rompiendo una por una, liberándola para volar hacia la patria celestial que había anhelado durante toda su vida. Su mente, que debería haber estado nublada por el sufrimiento, se volvía paradójicamente más clara y más luminosa, como si el dolor estuviera quemando todo lo superfluo y dejando solo la esencia pura de su amor por Cristo. Comenzó a ver con los ojos del alma cosas que ningún ojo mortal había visto, las puertas del paraíso abriéndose de par en par, los ángeles descendiendo para acompañarla en su tránsito, los rostros de su padre Flaviano, su madre Dafrosa y su hermana Demetria esperándola al otro lado del velo que separa el tiempo de la eternidad. Y más allá de todos ellos, vio el rostro de Cristo mismo, aquel esposo celestial por el cual había guardado su virginidad y por el cual ahora entregaba su vida, mirándola con un amor tan intenso que hacía palidecer todo el sufrimiento terrenal hasta convertirlo en una insignificancia. La multitud que presenciaba la escena comenzó a inquietarse ante lo que sus ojos contemplaban. Esperaban escuchar gritos de agonía, súplicas de clemencia, maldiciones contra sus verdugos, pero en lugar de eso escuchaban oraciones entrecortadas que brotaban de los labios ensangrentados de Viviana. Algunos juraron después que habían visto su rostro iluminarse con una luz que no provenía del sol, que sus labios se curvaban en una sonrisa imposible mientras los azotes continuaban desgarrando su carne. Los cristianos ocultos entre la muchedumbre lloraban abiertamente, pero sus lágrimas no eran solo de dolor sino también de admiración ante el testimonio supremo que estaban presenciando. Incluso algunos paganos, aquellos cuyos corazones no estaban completamente endurecidos, comenzaron a sentir una convicción perturbadora de que estaban asistiendo no a la ejecución de una criminal sino al sacrificio de una santa, no a la destrucción de una vida sino a su consumación gloriosa. Finalmente, cuando la espalda de Viviana no era más que una masa de carne desgarrada y huesos expuestos, cuando la sangre había formado un charco carmesí alrededor de la base de la columna, cuando su cuerpo ya no respondía a los golpes que seguían cayendo mecánicamente, la joven mártir elevó su rostro hacia el cielo por última vez. Sus labios se movieron pronunciando palabras que solo unos pocos alcanzaron a escuchar: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y entonces, con un último suspiro que sonó como el canto de un pájaro liberado de su jaula, Viviana entregó su alma a Dios. Era el 2 de diciembre del año 362, y Roma acababa de presenciar el nacimiento al cielo de una de sus hijas más valientes. El silencio que siguió a su muerte fue tan profundo que pareció envolver toda la plaza en un manto invisible. Los verdugos dejaron caer sus flagelos, incapaces de continuar golpeando un cuerpo que ya no contenía vida. El oficial a cargo ordenó que el cadáver fuera desatado y arrojado a un descampado cercano donde los perros callejeros solían devorar los restos de los ejecutados, cumpliendo así la última parte de la sentencia de Aproniano que pretendía negar a Viviana incluso el consuelo de una sepultura digna. Pero cuando el cuerpo fue abandonado en aquel lugar desolado, sucedió algo que nadie había previsto. Los perros que normalmente se lanzaban con ferocidad sobre cualquier carne muerta se acercaron al cadáver de Viviana, lo olfatearon, y luego se retiraron sin tocarlo, como si una mano invisible los detuviera. Durante horas y días el cuerpo permaneció intacto, preservado milagrosamente de la corrupción y de las bestias, esperando las manos piadosas que vendrían a rescatarlo de su abandono para darle el honor que merecía. Los cristianos que habían presenciado el martirio desde la distancia esperaron hasta que la oscuridad de la noche cubriera Roma con su manto protector. Movidos por una valentía que solo la fe puede inspirar, se dirigieron sigilosamente hacia el descampado donde el cuerpo de Viviana había sido abandonado a merced de las bestias salvajes que recorrían los suburbios de la ciudad buscando carroña. Lo que encontraron los dejó estupefactos y confirmó lo que sus corazones ya sabían, que habían presenciado no la muerte de una criminal sino el tránsito glorioso de una santa. El cuerpo yacía intacto en el mismo lugar donde lo habían dejado los verdugos, rodeado por perros que se habían aproximado pero que permanecían a distancia respetuosa, como si una barrera invisible los mantuviera alejados de aquellos restos sagrados. Era un prodigio que nadie podía negar, un signo del cielo que autenticaba el testimonio de la joven mártir y proclamaba su inocencia ante los hombres y ante Dios.
con manos temblorosas de emoción y reverencia, aquellos cristianos anónimos que arriesgaban sus propias vidas levantaron el cuerpo martirizado de Viviana. A pesar de las heridas terribles que cubrían su espalda, a pesar de la sangre que había empapado sus ropas, el rostro de la joven conservaba aquella serenidad sobrenatural que había mostrado incluso en el momento de su muerte. Sus labios parecían esbozar una sonrisa apenas perceptible, como si hubiera visto algo tan hermoso en el instante final que esa visión había quedado impresa para siempre en sus rasgos mortales. La transportaron cuidadosamente a través de las calles desiertas, escondiéndose en las sombras cada vez que escuchaban pasos de guardias nocturnos, hasta llegar al lugar secreto donde ya reposaban los cuerpos de Flaviano, Dafrosa y Demetria. Allí, en las catacumbas que servían de cementerio a los cristianos perseguidos, depositaron a Viviana junto a su familia, reuniendo en la muerte a quienes habían compartido la fe en vida y el martirio como destino común. Los años pasaron como ríos que fluyen implacables hacia el mar del olvido, pero la memoria de Viviana no se desvaneció con el tiempo. Al contrario, su fama creció entre los cristianos de Roma que transmitían de generación en generación la historia de aquella joven que había preferido morir antes que traicionar a Cristo. Cuando finalmente terminaron las persecuciones y el cristianismo dejó de ser una religión proscrita para convertirse en la fe oficial del imperio, muchos buscaron honrar la memoria de los mártires que habían regado con su sangre la semilla de la Iglesia. En el siglo V, el Papa Simplicio decidió perpetuar de manera especial el recuerdo de Viviana construyendo una basílica sobre el lugar exacto donde se había alzado la casa paterna de la mártir. Era un gesto profundamente simbólico, donde una vez había florecido una familia cristiana ejemplar, donde se había educado a las hijas en la virtud y la fe, donde se había practicado la caridad con los pobres y el entierro piadoso de los mártires, ahora se levantaría un templo eterno que proclamaría la victoria final de aquella familia sobre sus perseguidores. La basílica fue consagrada en el año 467, y bajo su altar fueron depositadas las reliquias de Viviana junto con las de su madre y su hermana. El edificio sagrado se convirtió en lugar de peregrinación para los fieles que venían a venerar los restos de la joven mártir y a pedirle su intercesión ante el trono de Dios. Con el paso de los siglos, la devoción a Santa Viviana experimentó altibajos naturales en la vida de la Iglesia, pero nunca se extinguió completamente. En la Edad Media surgió la tradición de invocarla especialmente como patrona de quienes sufrían epilepsia y dolores de cabeza, tal vez porque se creía que quien había soportado un sufrimiento físico tan extremo podía interceder con particular eficacia por quienes padecían enfermedades que afectaban al cuerpo. Miles de enfermos acudieron a su basílica buscando alivio, y muchos testimoniaron haber recibido curaciones milagrosas por su intercesión. En el año 1224, el Papa Honorio III ordenó la restauración de la basílica que los siglos habían deteriorado, devolviendo su esplendor al santuario de la mártir. Pero fue en el siglo XVII cuando Santa Viviana recibió uno de los homenajes artísticos más extraordinarios de toda la historia del arte cristiano. El Papa Urbano VIII, aquel pontífice de sensibilidad renacentista que combinaba el fervor religioso con la pasión por el arte y la belleza, encargó al genial Gian Lorenzo Bernini la creación de una estatua de la santa para presidir su basílica. Bernini, en la plenitud de su talento escultórico, talló en mármol blanco la figura de Viviana en un momento de éxtasis místico, sosteniendo en su mano la columna a la que había sido atada durante su martirio, con el rostro elevado hacia el cielo en una expresión que capturaba simultáneamente el sufrimiento terrenal y la alegría celestial. La obra maestra fue colocada en el altar mayor en el año 1626, y desde entonces ha sido contemplada por incontables peregrinos que han encontrado en esa representación artística una ventana hacia el alma de la mártir. Pero más allá de las basílicas de mármol y las estatuas inmortales, el verdadero legado de Santa Viviana reside en el ejemplo imperecedero de su vida y muerte. En una época en que el mundo ofrece constantemente atajos hacia la felicidad mediante la complacencia de los deseos carnales y el abandono de los principios morales, Viviana permanece como un faro luminoso que señala un camino diferente. Su historia enseña que hay valores más importantes que la vida misma, que la pureza del alma vale más que todas las riquezas del mundo,
que la fidelidad a Dios merece cualquier sacrificio por terrible que sea. Cada vez que un joven cristiano enfrenta la tentación de comprometer su fe para encajar en la cultura dominante, puede mirar hacia Viviana y encontrar fuerza. Cada vez que alguien es llamado a elegir entre lo fácil y lo correcto, entre lo placentero y lo santo, entre la popularidad temporal y la aprobación eterna, puede recordar a aquella adolescente romana que eligió la cruz antes que la corona terrenal. Hoy, más de 1600 años después de su martirio, Santa Viviana sigue intercediendo desde el cielo por quienes invocan su nombre. Su basílica en Roma permanece abierta, acogiendo a peregrinos de todo el mundo que vienen a venerar sus reliquias y a pedirle ayuda en sus necesidades. La estatua de Bernini continúa capturando la imaginación de artistas y devotos por igual, recordándoles que el arte más sublime es aquel que eleva el alma hacia Dios. Y en cada lugar donde se narra su historia, en cada homilía que menciona su ejemplo, en cada corazón que se inspira con su valentía, Viviana vive nuevamente. Porque los mártires nunca mueren realmente, simplemente pasan de la vida temporal a la vida eterna, dejando atrás un testimonio que continúa dando fruto siglo tras siglo. La joven que fue condenada a morir desnuda y azotada por amor a Cristo recibió finalmente la corona que ningún emperador podía otorgar y ningún verdugo podía arrebatar. La corona de la gloria eterna reservada para quienes permanecen fieles hasta el fin.